Apenas unos días después de que Taiwán celebrara su Día Nacional y después también de que su presidente reivindicara la democracia y la soberanía de la nación, China ha lanzado ejercicios militares alrededor de la isla, la zona que domina ya el mundo, hacia donde ha basculado todo, con la mayor parte de la población mundial residiendo allí. No nos conviene para nada tener un conflicto armado, y menos cuando al lado del débil, en este caso, sería Taiwán, estaría Estados Unidos como antagonista de China. Vamos a entender más de este enfrentamiento y lo hacemos con Carlos Martín, que es analista y CEO de Asia Pacífico. Carlos, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rafael, ¿qué tal? Asia Pacífico con H, para resaltar el vínculo de la empresa entre Asia y España, Hispania, que nadie piense que rotulamos a Carlos con faltas de ortografía, ¿verdad, Carlos? Efectivamente. Está bien. Oye, para empezar hablando de la situación, explícanos el contexto histórico de esas tensiones entre China y Taiwán, que así es como se entienden las cosas. Bueno, yo voy a dar unas pequeñas pinceladas de algo que ya está escrito, que ya lo escribió Kissinger en su libro On China. En 1972, cuando se produce la reunión entre Mao, Zhou Enlai, Nixon, Kissinger, pues el propio Zhou Enlai le reconoce en el año 1972, le reconoce a Nixon que los chinos negocian entre ellos independientemente de las relaciones China-Estados Unidos. Si nos vamos más atrás, en 1958 los Estados Unidos querían... voy a poner en contexto el mapa porque, claro, todos en Occidente tenemos la idea de que Taiwán es una isla, pero hay dos pequeños bloques de islas pegados a China que pertenecen a Taiwán, que son las islas de Quemoy y Matsu, ¿vale? Están pegadas a Xiamen y a Fujian. Pues en 1958 los Estados Unidos le recomendaron a Chiang Kai-shek, por un tema defensivo, que abandonase esas posiciones. Chiang Kai-shek se negó, pero es que del lado chino, y esto es lo que le reconoció Zhou Enlai a Nixon, también hicieron lo posible porque los chinos rebeldes entendiesen cuál era la situación. Y quiero leer textualmente lo que Zhou Enlai le dijo a Nixon, porque esto es importante para entender que no pensamos de la misma manera en Occidente y en Oriente, o al menos en lo que es en China. Textualmente, Zhou Enlai le dijo: le aconsejamos que no se retiraran, se refieren a los taiwaneses, disparándoles proyectiles de artillería, es decir, los días impares los bombardearíamos, no los bombardearíamos los días pares, y los días festivos no los bombardearíamos. Entonces entendieron nuestras intenciones y no se retiraron, no se requirieron otros medios o mensajes, solo con este método de bombardeo lo entendieron. En 1960, y esto abre un poco más el abanico, Nixon, en un debate con el senador Kennedy, el que sería luego presidente, Nixon era vicepresidente en aquel momento, dijo textualmente, refiriéndose a los comunistas: les hemos parado en Quemoy y Matsu, o sea, justo en la frontera con China, en Indochina y en el Líbano, aparte de otras partes del mundo. Entonces, lo que está sucediendo un poquito ahora realmente no ha cambiado el escenario en las últimas décadas. Pues como continuemos así, vamos a seguir 100 años así. Volviendo ahora mismo al presente, y ya en el 2024, el propio Biden... A ver, aquí la cuestión es que Taiwán no ha declarado la independencia. Nunca ha declarado la independencia. Y eso es lo que está en juego. Si hubiese una declaración de independencia, China, la República Popular China, sí actuaría, se sentiría con el derecho de intervenir en una declaración que no sería aceptable para la República Popular China. Y de hecho los Estados Unidos juegan esa carta. En enero de 2024, Biden le aseguró a Xi Jinping que los Estados Unidos no iban a reconocer la independencia formal de Taiwán, por ejemplo. Y de hecho, llevamos un año bastante interesante, porque el expresidente Ma Ying-jeou se reunió con Xi pues en torno a abril, y en mayo del 2024 una delegación de Taiwán, de legisladores taiwaneses, visitó a Wang Hunin, que es el presidente del Comité Central de la Conferencia Consultiva Política, el segundo hombre fuerte
y tremendamente ideologizado y que es el Zhou Enlai de la actualidad. Que además, y esto es importante tenerlo en cuenta, y lo demuestran en todas las intervenciones que hacen, Wang Hunin, claro que todos somos, se refiere a ellos, todos somos chinos de la misma familia. De hecho, este septiembre, el 1 de septiembre, han autorizado a los turistas chinos de Fujian a visitar Matsu. En China se hacen las cosas un poco, desde nuestro entender, un poco raro. Es decir, cuando a un chino le dejan entrar en una zona, a lo mejor a otros chinos de otras provincias no están autorizados. Es decir, solo están autorizados unos chinos, no todos los chinos. Aquí la cuestión, o sea, hay cuestiones que no han cambiado. El paralizador efecto del mar. Nosotros tendemos, como europeos, a pensar en la guerra en términos absolutos de grandes intervenciones. Esto en el Pacífico no puede ser, esto no es así, eso no ha cambiado para nada. Pero sí ha cambiado un pequeño detalle. Otra cosa que no ha cambiado es que los chinos, yo ahora mismo no veo chinos matando chinos. Yo soy de esa opinión, no los veo. Igual estaría pensando igual que Wang Hunin. Y luego hay un problema estructural chino que viene derivado de la política del hijo único. Eso, chinos matando chinos y recibiendo los ataúdes del hijo único que tiene muchas familias. Acabándose las familias, ¿no? Sería tremendo, sería una imagen que en principio los mandatarios de Pekín no están dispuestos a asumir, al menos a día de hoy, ¿no? No tendría justificación. Es decir, matando chinos. Si fuese otra, si fuese los problemas en el borde, en la frontera con India, si fuese un problema con Filipinas, si fuese un problema con Estados Unidos, con Japón sobre todo, por supuesto, pero con chinos. Claro. Da la sensación, Carlos, de que un poco ese viraje de la opinión pública taiwanesa, la elección del presidente actual, que es tan hostil en principio hacia Pekín, se debe en parte a lo que sucedió en 2019 y 2020 en Hong Kong, ¿no? A que no les ha gustado mucho cómo ese reducto distinto, con legislaciones distintas, como es Hong Kong, está siendo gestionado por las autoridades de Pekín, ¿no? Les da miedo que a ellos en un momento dado, con la reunificación, les pasara algo parecido, quizá. Sí, efectivamente. De hecho, el Kuomintang ha estado negociando, lleva 2 décadas, por lo menos, negociando con Pekín cómo va a ser la reunificación y pensando en esos términos, pensando en... A ver, la idea de la nación china, incluye Taiwán, incluye Hong Kong, incluye Macao, donde yo vivo. El problema es cómo se lleva el efecto. Y luego hay que vivirlo allí, porque no es exactamente... por ejemplo, en Macao, donde yo vivo, comparado con Hong Kong, donde pues se ha ido aceptando el proceso de... lo llamaría significación, es decir, de adecuación de las regulaciones, etcétera, etcétera. En Macao ha sido mucho más sencillo, no ha habido rechazo. En Hong Kong lo hubo y en Taiwán es muy previsible que hubiese un rechazo de la población frontal, también por su herencia japonesa. O sea, Hong Kong ha tenido durante siglos la relación con Inglaterra, Macao con Portugal. Los íberos somos más sencillos de llevar, somos más sencillos. Y Taiwán con Japón. Entonces, esas imposiciones, venir de una democracia a que te ordenen desde Pekín, sería difícil de admitir. Carlos, has mencionado China es China con Taiwán. O sea, eso parece que lo tiene muy claro todo el mundo, ¿no? Parece que es evidente que históricamente al menos Pekín tiene la razón de su lado,
que la pertenencia de la isla a la China continental tiene varios siglos, que el propio Chiang Kai-shek, cuando estuvo en el poder de la China continental, consideraba la isla de Formosa o Taiwán como parte integrante de la China que él dominaba, y esto que tenemos ahora, este statu quo, no es nada más que las consecuencias de una guerra civil cerrada relativamente en falso, vamos a decir. Efectivamente, es una guerra civil cerrada en falso, donde el límite está en esa declaración de independencia. Si se produce, habrá guerra. Y el pueblo chino, de la República Popular China, estará de acuerdo. Si no la hay, yo veo difícil que aparte de medios militares, la capacidad militar para invadir y sostener el control de la plaza, ya digo, yo veo difícil que recurrentemente viniendo ataúdes con chavales chinos. De hecho, yo lo he preguntado en alguna ocasión, ¿tú estás dispuesto a que tu hijo venga en horizontal? Complicado. Pero lo que sí tenemos claro, Carlos, o por lo menos es mi sensación, confírmamelo, desmiéntemelo, es que la República Popular China, que cumple un siglo en 2049, no piensa renunciar a tener para ese momento su integridad territorial, o al menos eso es lo que ha dicho por activa y por pasiva Xi Jinping, ¿no? Es como la guinda que le falta. Sí, efectivamente. A ver, hay un escenario que ha cambiado por completo después del COVID. La interdependencia económica, la dependencia económica de los dos lados, la fuerte inversión china en Taiwán, de empresarios chinos en Taiwán, y al revés, o sea, esa conexión económica, que era un momento dulce, que podríamos decir hasta 2019, se ha ido enrareciendo. La competición estratégica ha vuelto a escena, ha vuelto pues es ahora lo primordial, no la relación. Claro, no ahora pesa más esto, sí. Ahora claro, pesa más esto. Que ahora la geoestrategia está encima de la mesa con mucho más potencia. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu perspectiva sobre el futuro de esas relaciones en este futuro previo que queda hasta ese 2049? ¿Tú crees que se va a producir, como quizá he intuido en tus respuestas, esa negociación hacia un proceso en el que arbitremos un sistema X para tener a Taiwán dentro de China? Son muchos años, muchas décadas, 2 décadas en... A ver, todo va a depender de la capacidad de la economía china para seguir siendo atractiva. Si siguen siendo atractivos, en Taiwán puede que cedan, que terminen cediendo por intereses económicos. Políticamente, yo en el largo plazo no me atrevo a decirlo, en el medio plazo no lo veo. No lo veo. Seguirá manteniéndose, porque además Taiwán para los Estados Unidos, que lo mantiene en vilo, forma parte de su cadena de contención, de la primera cadena de islas de contención de la expansión china. Entonces, y si a eso le sumas la importancia en la tecnología actual de lo que es Taiwán, ¿verdad? Pues es imposible que ahora mismo haga omisión de funciones Estados Unidos en la zona. Con esa reflexión nos vamos a quedar. Carlos Martín, analista, CEO de Asia Pacífico, ha sido un verdadero placer volver a hablar contigo desde Macao, nada menos. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Gracias, Rafael. Saludos.